Esta es una producción de Grupo Fórmula. En días pasados, como le informamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de reforma para poner orden. Su secretaria del Trabajo dijo para cortarle los tentáculos al pulpo del outsourcing. La iniciativa, que se discutirá en la Cámara de Diputados, prohibirá el traspaso de personal de una empresa subcontratante a otra, limitará los servicios especializados, bueno, incluso está, en opinión de algunos expertos, criminalizando el outsourcing al llevarlo al plano de delincuencia organizada como delito federal. De acuerdo con las estadísticas, el outsourcing o la subcontratación, en la más reciente de estas estadísticas, habla de que hay 4.600.000 trabajadores en esta condición. Y ahora, de viva voz, el doctor Elías Micha, director general de Talentia MX, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo impulsar la industria de la subcontratación, la tercerización y el outsourcing. Buenos días, doctor Micha. Hola, Ricardo. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Es el outsourcing o la tercerización o la subcontratación un invento perverso de México para evadir impuestos, evadir pagos al seguro social y explotar a los trabajadores? Por supuesto que no, Ricardo. El haber enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa para acabar con la subcontratación, para prohibirla, a nosotros nos parece un error monumental. Déjame explicarte. En Talentia MX, que somos una asociación de empresas responsables, legales y profesionales de tercerización, siempre hemos luchado abiertamente para erradicar las malas prácticas laborales y fiscales dentro y fuera del outsourcing. Es decir, terminar de golpe con la evasión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la facturación falsa. Sin embargo, que sea positivo regular, como lo hemos venido pidiendo, y vigilar la subcontratación de personal, no significa de ningún modo que debamos prohibirla. Esto supondría una innecesaria catástrofe económica y laboral para México. ¿A ese grado de catástrofe por qué? Bueno, tú acabas de mencionar que hay aproximadamente 5 millones de trabajadores que están contratados bajo un cierto esquema de tercerización. El prohibirla, pues, significaría que esta gente perdiera su empleo. Tú sabes bien que prohibir cualquier cosa siempre crea algún aspecto de clandestinidad o de mercados paralelos, orillaría a esta gente a la informalidad, que es lo que siempre tratamos de evitar. Ahora tú dices... Sí, perdón, pensé que habías terminado esta parte. No, te digo, sí, a nosotros sí nos parecería catastrófico. Sí. Y nos parece un error cuando el regular la subcontratación. A ver, hubo varios parlamentos abiertos a finales del año pasado y a principios de este año, mesas de alto nivel en el Congreso de la Unión, en el que se llegó a la conclusión de que se debe de hacer cumplir la ley, mucho más que prohibir una actividad que en todo el mundo es una actividad legal, válida. Nuestros principales socios comerciales la usan de manera intensiva. Hay más de 25 millones de trabajadores subcontratados en el área de América del Norte. Y te digo, esto supondría, pues, algo que es innecesario, ¿no? A ver, aquí mencionas dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno, que entiendo que había una suerte de acuerdo inicial para que se escucharan las voces de los expertos y de las empresas de subcontratación para elaborar una ley que efectivamente
corrigiese las irregularidades, los abusos, etcétera, pero que le diera una regulación a la operación para que ésta pudiera continuar de las empresas de tercerización. ¿Se escucharon las voces de ustedes o no? Así es, Ricardo. Hubo... Digo, de ustedes, quiero decir, el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex. Por supuesto, participaron todos el sector empresarial, el sector de los trabajadores, varios sindicatos, académicos y por supuesto el gobierno. Y claramente se habló de que había la necesidad de crear un grupo interinstitucional que efectivamente se creó, en el que participaba la UIF, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la Secretaría de Trabajo, así como la Procuraduría Fiscal, para hacer un trabajo de fiscalización inteligente. El problema ha sido que no ha habido las inspecciones necesarias. Nosotros pensamos que debería de haber muchísimo más inspecciones, que se debería de hacer cumplir la ley. Este fue uno de los primeros acuerdos, y otro acuerdo fue la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación que estuviera a cargo de la Secretaría del Trabajo, y en el cual todas aquellas empresas que prestaran servicios de contratación fueran inscritos a través de una serie de criterios que cumplieran de legalidad, de honradez, de buen nombre, etcétera. Entonces, esos fueron los acuerdos a los que se llegaron. Se quedó parada la ley y ahora hay una iniciativa que de veras a nosotros nos parece extrema. O sea, muy pocos países han prohibido la subcontratación, sobre todo ahora que acaba de entrar en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, que requiere que las cadenas productivas sean muy vigorosas, tanto nacionales como internacionales. El uso de la subcontratación en la frontera norte es intensivo, y además se ha demostrado que baja la informalidad al usar la subcontratación. Sí. Es preferible subcontratar que dejar a la gente en la informalidad. La subcontratación, como está ahora en la ley, es una actividad 100% legal. A ver, dos aspectos, Elías. Uno, ustedes no se oponen a que haya una reglamentación bien estructurada, bien pensada, muy sólida, muy fuerte, que evite abusos en esta práctica. A lo que se oponen es a que haya una desaparición completa o una sobreregulación tan excesiva que impida esta posibilidad. ¿Es así? Por supuesto, no nada más nos oponemos, nosotros hemos promovido que haya una regulación para que también haya una competencia mucho más leal en la industria, porque no se puede competir contra empresas pues que evaden al fisco o que subcontratan trabajadores, que además quiero decirte que estas malas prácticas de subregistrar trabajadores, de evadir al fisco, de facturar falsas, por supuesto que no son exclusivas de la subcontratación, se dan con muchísimo más frecuencia en la contratación ordinaria. Entonces, estamos nosotros completamente de acuerdo en que se regule el mercado, que haya una estricta regulación sin sobreregularla, como dices, para que el mercado pueda funcionar pues, de una manera ágil y efectiva. Bueno, a ver, finalmente, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles los escenarios? Sobre todo en estos tiempos en que se ha hablado que debido a estas pandemias sucesivas, la de salud, la económica, la social, se dijo en su momento que habría una pérdida de 3 millones de empleos formales. Sabemos que en México la mitad de los trabajadores están en la informalidad. ¿Qué podría pasar si de pronto se prohíbe la subcontratación? ¿Qué va a pasar incluso con los
trabajadores. Entiendo que el propio gobierno tiene este esquema de subcontratación, por ejemplo, en los hospitales y en muchos lugares públicos, la seguridad, la basura, los desechos, están subcontratados. ¿Qué va a pasar con 4 millones de trabajadores en la calle? ¿O 5? Bueno, número uno, ya que mencionas la pandemia, este es un momento muy, muy difícil en la vida laboral y económica de México. Tú bien sabes que vamos a terminar el año con una contracción económica que va a rondar por ahí del 10% y en el que se hayan perdido más de 1 millón de empleos formales. Entonces, el momento es pésimo, es un momento muy malo. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros pensamos, va a haber muchas empresas pues, que no van a poder contratar directamente a sus empleados y de un plumazo se van a perder cientos de miles de empleos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que quisiéramos que pasara? Pues que vuelva a haber una sensatez y una buena sensibilidad en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Origen de la Ley, que es la Cámara de Diputados, como en el Senado, para que no se llegue a la prohibición total de la subcontratación, sino que se vuelva a una regulación que sea moderna. Oye, ustedes, perdón, ustedes como expertos sugerirían, a ver, a lo mejor digo una tontería, una especie de ruta crítica para decir, a ver, vámonos paso a paso con compromisos de las grandes empresas de subcontratación, el gobierno, los propios trabajadores en este concepto tripartita, y poco a poco irles dando cada vez más prestaciones a los trabajadores en un proceso a mediano plazo? Claro que sí, no es ninguna tontería. Nosotros pensamos que los trabajadores subcontratados deben de tener todas las prestaciones que marca la ley, puesto que si no, entonces no se está cumpliendo con la ley. Bueno. Entonces, nosotros proponemos que se regule de manera ágil, de manera moderna, que se discuta y que no se llegue al grado de prohibir una actividad que ha resultado ser muy, muy importante, tanto para el Tratado de Libre Comercio como para el crecimiento económico de México, Ricardo. Estamos al habla y con ese espacio abierto. Gracias, doctor Elías Micha, director general de Talentia. Muchísimas gracias. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.